Agradecemos a Gerardina Céspedes su participación con nosotras y le damos nuestra bienvenida. Bienvenidas a todas ustedes las que están aquí para participar de esta cátedra popular de teología y espiritualidad feminista que estamos desarrollando desde la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Hoy Gerardina Céspedes nos va a hablar de espiritualidad feminista. Gerardina pertenece a las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario. Es doctora en teología de la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Tiene estudios de pregrado y maestría en teología y en filosofía. En este momento, bueno, por supuesto, es una teóloga reconocida en América Latina y en España, que ha hecho aportes muy valiosos a este camino de espiritualidad y de teología feminista en América Latina. En este momento vive en Chiapas. Ella nos puede de pronto contar en el momento del diálogo qué está trabajando allá, qué está desarrollando. Agradecemos mucho y la saludamos con una gran bienvenida. Tienes la palabra, Gerardina. Muy bien, muchas gracias, Carmina, y buenos días a todas. Me alegra muchísimo de verlas de distintas partes que están aquí, que están siguiendo esta cátedra de teología feminista. Y también las gracias a todo este proyecto, ¿verdad? De Tejiendo Sororidades, se llama, ¿verdad, Carmiña? Sí, sí. Y entonces, pues, un gusto, de verdad, este momento, este tiempo, una hora y pico que vamos a compartir. Y entonces, como decía Carmiña, el tema que vamos a tener hoy es de espiritualidad, feminista. Hay mucho, ¿verdad?, en qué profundizar, pero vamos a tocar como algunos puntos que ustedes pueden ver aquí en lo que es, creo que está compartida nuestra pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, bien, nos vamos a ubicar ahí, vamos a tener presente como dos grandes cuestiones sobre las cuales no podemos como pasar de largo en estos momentos. Creo que constituyen como los dos grandes clamores de la humanidad, los dos grandes gritos desde el sufrimiento ecohumano, pero también por donde va la esperanza, que es el grito de las mujeres y el grito de la tierra. Por eso tenía un poquito como con el título, estaba diciendo, bueno, yo hoy día y por lo que me considero y con los grupos de mujeres con los que trabajamos, toda es una perspectiva de espiritualidad y teología ecofeminista, pero sé que eso lo tenemos también como bien asumido como un rasgo fundamental, ¿verdad?, en la espiritualidad. Entonces, les propongo que vayamos transitando por estos 7 puntitos que ustedes ven ahí, como eso sería un poquito como lo que tendríamos para reflexionar, para conversar. Sabemos que hay otros más, pero será en otro momento. Yo creo que eso serían como 7 cuestiones. Lo primero, partir del contexto. Y en ese partir del contexto vamos a hablar de la comercialización de nuestra sed. Voy a seguir como mucho la metáfora también de las fuentes, de los pozos. Por eso vamos a ver también cómo identificar cuáles serían como las fuentes envenenadas, porque cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de cuáles son las fuentes de las que bebemos, cuáles son las fuentes de donde sacamos nuestra agua, las fuentes que nos nutren. Y el tercero sería como esa perspectiva, ¿qué tipo de espiritualidad sería la espiritualidad feminista o ecofeminista? La catalogo como una espiritualidad saludable con toda la resonancia que hoy día tiene el término de salud, también la
la sanación desde la perspectiva en que los feminismos comunitarios y la espiritualidad ecofeminista nos lo plantea, pero también en las mismas espiritualidades y en la espiritualidad cristiana, salud, salvación, liberación. Un nuevo lenguaje para la espiritualidad, el paso crucial que tenemos que dar de más espiritualidad y menos religión, el atrevernos a beber de distintas fuentes, y terminaríamos viendo como un enfoque de una espiritualidad místico-profética, ser amigas de Dios y profetas, como nos dice la tradición sapiencial. Bien, entonces quisiera comenzar primero con un relato, que he titulado Dejen que hable mi piel, y mientras también nos sirve como a modo de inicio, así, con una oración, con una conexión, una vinculación con nosotras mismas, con nuestra historia, con nuestras mujeres. Es algo que ya lo había preparado para la ATE cuando vivía en España. Ya yo estoy hace mucho, ¿verdad? También de este lado, de nuestro continente. Bueno, Carmiña me dijo, me presentabas que estaba en comillas. No, yo estudié en comillas, pero donde doy clases es en la universidad, en la Rafael Landívar de Guatemala y en la UCA en El Salvador, bueno, y aquí en Chiapas, ¿verdad? Pero ahí es donde estamos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir haciendo, como les digo, creo que Maribel y Carmen nos van a ir leyendo según los colores que vayan apareciendo también en este texto, en este pequeño relato. Y yo les invito a que cada una, en la medida que vamos leyendo, que vamos escuchando, vayamos como imaginando mujeres que viven o que han vivido, ¿verdad? Las situaciones semejantes de las que se mencionan también en este pequeño relato, que fue como, bueno, pues también un intento de, digamos, como de teología narrativa. Entonces, vamos a ver cuando lo vean. Entonces, podemos leer. Vamos a ver si yo muevo esto por aquí. Entonces, sí, Maribel, ¿sí lo puede ver ahí? Sí, Geraldine, ya lo estoy viendo. Ah, muy bien. Muy bien, entonces comenzamos. Entonces empiezo yo. Dejen que hable mi piel. La piel que me queda está pegada a los huesos. Mi piel está desgarrada y llena de cicatrices dejadas por los golpes y por el paso del tiempo. Ellas reflejan la historia de mi vida, lo que hay en mi interior, porque las cicatrices más profundas son aquellas que ahora ustedes no ven, las cicatrices del corazón. Mi piel es como una parábola de la piel de mi pueblo y de la piel de la creación. Miro mi vida, miro a mi pueblo, miro la naturaleza. Todos estamos desgarrados. La guerra, la violencia, el hambre, la enfermedad han dejado la piel de mi pueblo hecha mil jirones. Después de tantos años de violencia, el tejido social de mi pueblo está roto. Nuestras comunidades y organizaciones han sido tan apaleadas que hoy su piel está resquebrajada. Así ha quedado nuestra piel de pueblo, despedazada y llena de remiendos. El hambre, la falta de medicinas y la carencia de agua nos han dejado con la piel pegada a los huesos. Aquí estamos con el tejido de la piel todo roto. Geraldine, ¿podemos subir? ¿Seguimos? Sí, es que hasta ahí leo. Ya, ahí sigue Carmen. Tengo unas imágenes aquí, no me deja ver todo el texto. ¿Cómo hago? ¿Cómo que estas imágenes, Giovanna? Estas. Aquí. Estas imágenes, tengo 4 imágenes. Ahí arriba tiene para minimizar.
Quizás les impacté mirar mi pellejo porque estamos acostumbradas a mirar pieles cuidadas, hidratadas, blancas, tersas y lozanas a base cosméticos de esos miles de millones de dólares que unos cuantos y unas cuantas se gastan en cosméticos, mientras muchos morimos de hambre, de sed. Mi piel no está hidratada. Estas arrugas que tengo son las huellas de las distintas situaciones que he vivido. Las heridas me han dejado unas cicatrices. Así, ellas hablan de los golpes que me dio mi padre siendo niña, de mi tejido vaginal desgarrado porque mi padrastro me manoseaba y me violaba. Las cicatrices que me ha quedado de aquella vez que me quemé mientras hacía la comida para mis hermanos. Luego, como la situación era tan dura, mi familia tuvo que emigrar a la capital a vivir en uno de los cinturones de miseria, donde tan dura como el hambre era la violencia de todos los días. Ya no solo era el miedo a los soldados y a la guerrilla, sino también a las pandillas que eran usadas por el poder político-militar. Tanto para los soldados como para los pandilleros, el cuerpo de las mujeres era un territorio político. Las venganzas se ejecutaban en la piel de nosotras, las mujeres. Mi piel ha sido también botín de guerra. Me golpearon y me violaron un día que regresaba del mercado. Después me casé y aquí están estas otras señales en mi piel. Esta cicatriz en la cara me la dejó mi esposo aquel día que me hirió. Este ojo lo perdí a causa de los golpes que me daba, pero logré liberarme de este hombre que tanto me maltrataba. Entré a una organización de mujeres desde la cual luchábamos para el derecho a una vivienda digna, para los desplazados de guerra y para las viudas y los huérfanos. Nuestra organización creció mucho, tuvimos muchos logros y también persecución. Un día me secuestraron y torturaron. Estuve 7 años en una cárcel clandestina donde los guardias de turno me violaban y encendían cigarrillos que apagaban en mi piel. ¿Qué pasó? No se oye, ¿no? Es que ya no hay ahí ya. Y a pesar de todo, siento que esta piel mía es bella y rica, es memoria de sabiduría y de resistencia. Aquí en mi piel está grabada la huella del tiempo. Llevo muchas marcas, llevo impresa la memoria de mi vida, de mi pueblo y de mi cultura. He aprendido a cuidar mi piel y a cuidar la piel de la otra y del otro, la piel del pueblo y la piel del cosmos, a quien el patriarcado le está arrugando la piel. Desde mi experiencia de sufrimiento, he aprendido a ponerse en la piel ajena, las de los otros y la de la tierra tan herida y manoseada. Todo es la misma realidad. Yo soy como una prolongación de la piel del mundo y la piel del mundo se concretiza en esta piel. Como la tierra, mi piel hoy también es excluida porque ahora no rindo, no aporto ganancias al sistema. Una vez en mis años jóvenes, mi piel tenía un valor comercial, era cotizada como fuerza de trabajo y como objeto de placer. Hoy ya soy vieja. Los pliegues de mi piel no valen nada ante los ojos de quienes tienen el poder de señalar lo que vale y lo que no vale. Piel de mujer, piel de negra, piel de pobre, piel de anciana. Una piel devaluada, el color de la piel tiene un valor social y un valor moral. Así, mi piel ha sido como una frontera, una verdadera valla. Por el color de mi piel, mucha gente no se me acerca o lo hace con miedo y con prejuicios. Por el color de mi piel, muchos han sospechado que no era buena persona y con razón. Es que el diablo siempre nos lo han pintado de color negro.
Sé que en esta piel mía Dios también se manifiesta. Mi piel es cósmica, es mi piel y la piel del pueblo, la piel del mundo, la piel de Dios. Esta piel guarda la memoria no solo de las heridas y humillaciones, sino que detrás de estos pellejos casi pegados a los huesos hay un gran tesoro. Esta piel tiene grabada no solo la memoria de la opresión, de las violencias y las torturas, sino también la memoria de la resistencia y de la liberación de muchas otras compañeras que arriesgaron el pellejo y que abrieron nuevos caminos. Aquí estoy, llena de arrugas y de sabiduría, de resistencia y de memoria de lucha, de vida y de muerte, de liberación. Detrás de mis arrugas y mis cicatrices hay una fuerza escondida y una esperanza inquebrantable que me hace seguir soñando y luchando por un futuro digno para todas. Muy bien, muchas gracias, Maribel y Carmen. Algunas, un par, dos, tres, que quisieran reaccionar frente a este relato y qué relación tiene, porque vamos a hablar de espiritualidad, pero en este relato en ningún momento menciono la palabra espiritualidad y tampoco hablo de feminista, de ecofeminismo, ni nada. Pero, ¿qué realidades encontramos ahí? ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué quisiéramos? ¿Qué nos evocó? ¿Qué nos tocó? ¿Qué imaginamos? Quien desea hablar, enciende su micrófono. Buenos días. Muy bien, adelante, buenos Iba a días. preguntar por la identidad de quien escribe, pero ya nos dices que eres tú. Sí, en la ATE, en la Asociación de Teólogas Españolas, una vez estuve dando un tema, ¿verdad?, que era sobre corporalidad, espiritualidad y resistencia, y lo hicimos con Pepa Torres, que ustedes la conocen también, ¿verdad?, con María José Torres, y que hicimos un poquito en forma de unos relatos y con algo de danza. Entonces, este fue uno de los 3 relatos que compuse, se los comparto hoy. Gracias. Lo encuentro poderoso, un relato, pues lo escribes tú, pero es como si, o sea, uno identifica allí historias de muchas, esa es la historia de mucha gente en América Latina. Es increíble, o sea, muchas gracias. Pienso en la gente que, por ejemplo, hoy mismo en Colombia, hay gente que está, por ejemplo, ha ido a invadir viviendas desocupadas porque no tienen dónde vivir, ¿cierto? Y ese ha sido como ¿qué digo yo? Lo frecuente, ¿no? No tengo dónde vivir, entonces me pongo allí y hago mi lucha y, y pues no sé a dónde vaya a ir, pero no sé a dónde vaya a llegar, pero ahí estoy dando la batalla, ¿no? En medio de tanta dificultad y me parece que es un canto a las mujeres sabias que tenemos entre nosotras que han hecho unas luchas tremendas y que nos acompañan todavía. Muchas gracias. Gracias, Sandra Liliana. Sí, es increíble que está de trasfondo toda la experiencia de mujeres muy concretas que han pasado eso y más en Guatemala en los 36 años de guerra, pero también es Colombia, pero también podría ser de Perú, pero también podría ser aquí Chiapas. Y aunque lo escribí en el 2006, es como que fuera ayer, porque en estos mismos días están mujeres. Ayer fue el juicio por Juana Raimundo, una líder indígena quiché de Guatemala, que de las luchadoras contra de justicia por el genocidio, y fue secuestrada, violada, y eso ayer fue el juicio de y eso fue el año pasado. Le estoy hablando que estábamos el año pasado en este mismo mes
en las jornadas de teología feminista del núcleo que tenemos nosotras en Guatemala, y ahí mismito en una conferencia de teología feminista llegó la noticia de que habían asesinado a Juana Raimundo, una líder joven indígena. Entonces, la historia sigue, ¿verdad? ¿Alguna más que quisiera reaccionar brevemente? Buenos días para todas. En realidad es pues una fortuna escuchar ese texto. Como lo indican, efectivamente es la realidad de muchas mujeres y creo que también expresa la íntima conexión de nuestro cuerpo y la tierra, ¿no? Manipulada, manoseada, desafortunadamente, pues con vistas más bien económicas, muy politizadas, desafortunadamente, pero se resiste, ¿no? O sea, yo creo que el título, o sea, el contexto en el que nos dice Geraldina que lo escribió, yo creo que es perfecta esa palabra, la resistencia, ¿no? La resistencia de nosotras como mujeres ante esa realidad que nos quieren vender y meter por todas los medios de información, y sin embargo luchar contra ello y seguir resistiendo y seguir viviendo, porque vienen muchas atrás para mejores condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita. Sí, precisamente es para provocar que los elementos de la espiritualidad feminista están en la vida. Son desde la lectura y relectura de nuestras experiencias, desde la vida. O sea, es una teología y una espiritualidad que parte de la realidad. Por eso lo hacía, ¿verdad? También. Una más. Sé que todas queremos hablar, pero una más para avanzar a otra cosa. Buenos días, soy María del Socorro Ramos, mucho gusto. Gracias. El texto de verdad me ha parecido supremamente interesante y me ha tocado profundamente. No me han sucedido los hechos de los que se describen de manera pues personal, pero creo que sí me ha sucedido. Es decir, es un texto que toca la piel y el alma de la mujer. Pueda que yo no haya sufrido de una manera tan contundente, pero sé que he sufrido a lo largo del tiempo muchas cosas, y en el texto usted está pintando la situación de la piel de la mujer, en lo que nos toca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María del Socorro. Bien, entonces, son las realidades desde donde arranca la espiritualidad feminista, ecofeminista, pero también tocamos ciertamente de una experiencia de dolor, de sufrimiento, de las realidades duras de las mujeres pobres y en situaciones de violencia, pero también encontramos como el horizonte hacia el que se apunta, ¿verdad? Que ese es el horizonte de esperanza, o sea, una visión que hay ahí que es el horizonte de cambio, de que las mujeres salimos adelante. Está toda esa propuesta, ¿verdad? De una utopía, un sueño de transformación, y que resucitamos con las cicatrices, pero resucitadas, y como decimos en la teología de la liberación, apunta a que tenemos que vivir como resucitadas dentro de la historia, resucitadas en medio de esta realidad, y solo desde ahí entonces podemos como asumir la tarea que nos incumbe como mujeres, que es bajar de la cruz a las crucificadas, ¿verdad? Entonces, hablar de espiritualidad feminista hoy debe tener como ese es el suelo, ¿verdad? Ese es el suelo. Y también dentro del contexto, el contexto en el cual hablamos como de la espiritualidad feminista, y ahí me gustaría ir al punto 1 que le ponía ahí también, porque este es el cero, pero el cero es muy importante, por lo menos en la cosmovisión maya, el cero es la base, es el punto de partida, pues es el punto cero, es esa realidad, eso donde ponemos los pies, eso que nos toca.
Y bueno, pero vamos a ir aquí también un elemento como muy, muy importante, que es lo que yo llamo la comercialización de nuestra sed. Entonces, ciertamente yo creo que hoy, y más en el contexto en el cual nos encontramos, que estamos tocando fondo en medio de esta crisis social, política, humanitaria, lo que llamamos una situación de policrisis, estamos experimentando en medio de todo eso como nuestra condición, digamos, de personas sedientas, de mujeres en búsqueda. Sí, y ciertamente que el nombre común que le damos, y tal vez el más apropiado para hablar como de esa sed, es el de búsqueda espiritual. Espiritualidad es una palabra peligrosa, ¿verdad? Es una palabra como que ha vuelto, que digamos está de moda, y yo creo que esa vuelta lo que revela es de que sí, tenemos sed, es como una confesión de nuestra condición de personas creyentes, aunque nos cuesta muchas veces identificar de qué estamos sedientas, y a veces andamos como mujeres deambulando de una cosa a otra, de un sitio a otro, peregrinando a distintas experiencias y distintos lugares donde calmar esa sed. Eso es un rasgo, ¿verdad?, de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Entonces, yo digo que una tarea primera que tenemos es como identificar de qué tenemos sed, nombrarlas también, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros sueños. Y en este sentido recuerdo a esta gran teóloga que fue Dorothée Selle, cuando ella decía, hay que articular la hermenéutica de la sospecha, que ya eso para nosotras en el ámbito feminista y ecofeminista es como ya lugar común, ¿verdad? Pero ella decía, hay que articular esa hermenéutica de la sospecha con la hermenéutica del hambre y de la sed. Porque si bien la hermenéutica de la sospecha pues ha llegado a ser como un lugar común desde ese punto de vista de lo que es nuestra conciencia crítica, pues para abordar lo que digamos el tema de la espiritualidad feminista, necesitamos ir un poquito más allá, o si queremos como articularla, entretejer esa hermenéutica de sospecha con la hermenéutica del hambre, y yo diría de la sed. ¿Por qué esa hermenéutica del hambre, de la sed? Pregunta no solamente cuál es la política del sistema, la lógica, digamos, del sistema sociopolítico y religioso para ejercer su dominio, su violencia sobre las mujeres, sino también y qué es lo que nosotras buscamos en ese clamor por un mundo diferente y por una espiritualidad diferente. Yo creo que es muy importante identificar cada una, ¿verdad? Y con nuestros grupos, de qué tenemos hambre, de qué es que tenemos esta sed profunda. Bueno, y estamos, decíamos, como en ese momento de identificarnos como personas sedientas, eso que llamamos espiritualidad. Tenemos que mirar como cuáles son las circunstancias en las cuales se está dando como esta vuelta a lo que es la espiritualidad. Claro, yo creo que hay que poner como el macro contexto, ese contexto más amplio, que es el de la globalización, la globalización del capitalismo neoliberal y patriarcal, que busca hacer negocio con todo, y dentro de ellos la espiritualidad. En el Wall Street Journal, que ustedes saben es como la Biblia, digamos, de la religión del mercado, se dice que la espiritualidad es un negocio que está moviendo millones de dólares en la bolsa. Es decir, las grandes empresas del mundo están también prestando como mucha atención a ese poder que tiene la espiritualidad como un instrumento
para ganar dinero, para los fines comerciales y para hacer todo lo posible de que, bueno, crezcan las ganancias y los empleados se plieguen a todos a los fines comerciales de la empresa. Es decir, no podemos olvidar al hablar de la espiritualidad feminista que en estos momentos hay una versión de la espiritualidad que se ha convertido en un negocio rentable. O sea, el sistema capitalista, la sociedad de consumo, busca sacar provecho, sacar beneficio de eso que llamamos la comercialización de nuestra sed. Y esto lo podemos ver como en estos momentos en que hay como una avalancha de mensajes religiosos, espirituales, tantas producciones, libros, cursos, talleres y lo más profundo como una comercialización de también los bienes simbólicos de nuestros pueblos. Y eso es como muy peligroso porque es como un intento de despojarnos del alma, digamos, de lo más profundo que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras culturas, que son las cosmovisiones, que son los símbolos, lo más preciado, los recursos espirituales, y que también ahí están como las fuentes de resistencia, porque bueno, como lo ponía ahí en ese relato, la espiritualidad, el tema de la fe, como una fuente también de resistencia, siempre que se trate, claro, de una fe liberadora, de una espiritualidad liberadora. Entonces, en estos momentos se está dando como lo que yo llamaría como una cooptación de la espiritualidad, y ojo, porque la espiritualidad feminista también puede ser víctima de esta cooptación, de esa depredación también de la sabiduría, de los resortes espirituales, y por eso Vandana Shiva, cuando habla en su libro de biopiratería, no solamente habla de la piratería biológica, sino también de una piratería y de un expolio de los recursos espirituales, de los conocimientos ancestrales, sobre todo de los pueblos indígenas. Entonces, ese panorama hemos de tenerlo presente, porque tenemos que reconocer que la espiritualidad feminista, ecofeminista, tiene hoy día como esa tarea de ese desafío de ver cómo se resiste, cómo enfrenta y hace como ese diálogo profético liberador con lo que podríamos llamar como la religión mundial más excluyente y más deshumanizadora, que es esta religión del mercado. Y no solamente porque el mercado como que comercializa con la espiritualidad, sino que hoy día se presenta como una instancia que ofrece sentido, que ofrece bienestar, que da también seguridad, o sea, todo eso que por ahí también hemos leído, hemos escuchado de la religión del mercado, ¿verdad? Entonces, hay que ubicarse ahí, en que este sistema busca convertirlo todo en una mercancía que la puedes consumir. Se trate de la espiritualidad, se trate de la ecología, se trate del deporte, del ocio, del arte, o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, en estas circunstancias, en este contexto, hay que decir como que la espiritualidad feminista puede ser hoy día como lo más peligroso, o sea, bueno, sí, puede ser como lo más revolucionario, pero también se enfrenta ante la espiritualidad, así en general, una espiritualidad que también es alienante, es decir, existe una espiritualidad que también nos puede adormecer, pero yo creo que la espiritualidad feminista hoy día tiene que ser como contracultural y antisistema. Entonces, bueno, claro, ahí estamos hablando en este marco del despertar de la espiritualidad como de dos formas como muy distintas y en conflicto de espiritualidad, porque por un lado tenemos una espiritualidad, que es la que más se promueve, que da sustento como a ese orden jerárquico, patriarcal, capitalista, y por otro lado, una espiritualidad
situada, una espiritualidad encarnada, liberadora, como quiere ser la espiritualidad feminista, que parte de la realidad, como decíamos aquí, parte del dolor, parte del sufrimiento, parte de la vida, y que descubre a Dios no en la estratosfera, sino en las llagas de nuestra historia, en el aquí y en el ahora, en lo que estamos viviendo. Entonces, en ese marco, tenemos también como que preguntarnos como, ¿cómo están nuestros resortes espirituales? ¿Qué espiritualidad estamos viviendo? ¿Por qué? Las instituciones religiosas también promueven muchas veces una espiritualidad, pero nos marchita a las mujeres, nos empobrece, nos impide también como crecer, y sirve también de justificación para la violencia y la sumisión. Entonces, la espiritualidad feminista, ubicarla ahí como esta espiritualidad que nos empodera y, como yo decía, que nos lleva a vivir como resucitadas dentro de la historia, y que nos invita como a salir también, a hacer un éxodo. ¿A salir de dónde? Pues de los lugares habituales donde el sistema nos ha colocado, ¿verdad? Donde nos ha puesto como el lugar adecuado para las mujeres. Entonces, tenemos que hacer como la salida, la peregrinación, para buscar los terrenos, darnos cuenta cuál es el terreno donde yo como mujer puedo florecer, donde podemos nosotras dar frutos que podamos comer y compartir con los demás. Entonces, eso, buscamos como el espacio donde podamos vivir como resucitadas dentro de la historia, en el sentido de encontrar el espacio donde vivir también con gozo, con esperanza, en medio de los horrores de la historia, en medio de la violencia, de la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, creo que en ese vivir como resucitadas, es como una resistencia ante un sistema que intenta matar como la capacidad de soñar, y el tema o el creer que sí podemos, que sí podemos salir adelante. Entonces, también cuando ponía el relato, tenía de trasfondo eso, como indicarnos que la espiritualidad feminista es una espiritualidad de esperanza, de resistencia, que nos da fuerza, nos vincula, y entonces yo creo que es lo que encontramos ahí, ¿verdad? En las experiencias de muchas mujeres, como esa espiritualidad de resistencia, pero también de creatividad, como lo están haciendo ahora, como tantas mujeres de nuestros pueblos. Pero bueno, cuando hablamos y voy a dar como otro puntito que teníamos ahí, que era la tarea de identificar las fuentes envenenadas. Identificar cuáles son las fuentes envenenadas, porque la comercialización de la espiritualidad no es el único problema con el que nosotras como mujeres nos encontramos, ¿verdad? Y a la hora de hablar de una espiritualidad feminista, yo creo que uno de los problemas más hondos que tenemos que encarar es el tema de las fuentes. O sea, ¿de dónde bebemos? ¿De dónde nosotras nos nutrimos? ¿De dónde buscamos como esa sabiduría y cómo ir hasta ella? Entonces, claro, hay fuentes que en su origen han sido buenas, como cuando nosotros vamos hay algunos textos en las tradiciones religiosas, algunas experiencias, pero que después han sido envenenadas, ¿verdad? Digo, hay fuentes bien, pero después fueron envenenadas. Entonces, siguiendo con esta metáfora, sabemos que el daño más grande que se puede hacer a un colectivo, a un pueblo, es el envenenamiento de sus fuentes de agua, y las que también hemos estado y trabajando o tenemos la experiencia de vivir en situaciones de guerra. Recordemos que eso, la crueldad de las guerras, de exterminio, de querer exterminar
a un grupo, a una etnia, se manifiesta también ahí como en la contaminación de sus fuentes de agua o en la lucha que hoy día existe en el mundo por el control como de las fuentes hídricas. Así, esta es una cuestión que es literal, aquí no es metafórica, como, no sé, recuerdo como el ejército en Guatemala, cuando querían controlar a un pueblo, pues una vez le echaron veneno al pozo, a donde la gente iba a sacar agua, pero este es un tema que ya aparece en la Biblia. ¿Se recuerdan, por ejemplo, el relato, el libro de Judith? Pero esa historia sigue hasta nuestros días. ¿Por qué? Quien controla las fuentes, controla la vida. Y eso podemos decirlo también para nuestra espiritualidad feminista. Quien controla las fuentes de las cuales nosotras bebemos, de las cuales se nutre la espiritualidad, nos está controlando todo. Por eso tenemos que luchar como por la apropiación de las fuentes, la apropiación de los símbolos, de los textos, de los rituales, de todo aquello, ¿verdad?, que nos da vida. ¿Y por qué vivimos una situación, y eso es en todas las religiones también, donde hay quienes también se han constituido, ¿verdad?, se han apropiado como dueños y guardianes de las fuentes? Pero ¿cómo hoy día también la espiritualidad feminista tiene que mostrar que queremos, ¿verdad? Nosotras queremos buscar las fuentes, sacar nuestra agua y sacarla con nuestros propios cántaros, es decir, desde nuestra propia visión. Lo que encontramos aquí con el tema de las fuentes es como el sistema patriarcal ha penetrado en algo como muy hondo, que es la espiritualidad. Por eso nosotras tenemos que hacer como todo un proceso de desintoxicación, de sanación de las mismas fuentes de donde bebemos, de donde nos nutrimos y cómo expresamos también nuestra espiritualidad. Entonces, lo primero que tenemos que desintoxicar, digamos, descontaminar, es la misma palabra espiritualidad. ¿Por qué? Cuando uno habla de espiritualidad y menciona esta palabrota, esta palabra, ¿verdad? Sabemos que la imaginación se va a otras cosas que muchas veces no tienen que ver nada con la espiritualidad, sino con un tradicionalismo, con la piadosería, con un abstraerte de las realidades de este mundo. En fin, bueno, la espiritualidad es una palabra que en nuestros contextos arrastra una carga como muy fuerte de dualismo. ¿Y dónde se manifiesta esto? Pues en la separación como que hacemos entre lo sagrado y lo profano, en toda la huida de la realidad, el tema del cuerpo, porque el cuerpo no va a misa, como me dijo una señora, el cuerpo no va a misa, el cuerpo no lo entramos, no lo integramos con la espiritualidad, con la liturgia, con la oración. O sea, hay como una disociación ahí, y no digamos el tema del placer, el tema de la belleza, etcétera. Entonces, del significado original de esta palabra espiritualidad, que además se comienza un poquito tarde porque comienza en el siglo V y con un sentido bonito, porque se comienza a utilizar para hablar de una vida bajo los impulsos de la ruaj, de ese movimiento femenino, ¿verdad? De ahí viene espiritualidad, no debería ser espiritualidad, sino ruajlidad, si seguíamos con lo de la ruaj, ¿verdad? Pero empezó así como para indicarnos, ¿verdad?, de esa vida en la ruaj, de esa vida de la ruaj que se mueve libremente. Pero bueno, nosotros después, ¿con qué nos hemos quedado? Por ejemplo, en el ámbito cristiano, como una forma distorsionada de lo que es la espiritualidad, y que era la forma en que en la Edad Media se comprendió la espiritualidad, y este término ahí se utilizó para marcar una división entre las cosas del espíritu y las cosas del cuerpo, las cosas del alma y las cosas de la materia, ¿verdad? Digamos, entonces,
es cierto que después una dice, bueno, a partir del Concilio Vaticano II hemos cambiado, hemos intentado cambiar la concepción de qué es espiritualidad, pero les digo la verdad que cuando lo trabaja así con los grupos, a nivel pastoral y con las mujeres también, en el inconsciente colectivo todavía persiste esta visión dualista, y por eso yo digo que hay que desintoxicar la misma palabra espiritualidad. Entonces, bien, ahí yo diría como que esa es una de las cosas que tenemos como pendiente, y por otro lado, también como el desafío de ver cómo nos desmarcamos, y creo que el feminismo está en esa lucha, cómo nos desmarcamos como de dos movimientos muy fuertes que hay en estos momentos, que es lo que podríamos llamar, como dice Lucía Ramón, una espiritualidad light. ¿Qué es eso? Bueno, dulcificarnos, apaciguarnos, vivir fuera de la realidad, esa espiritualidad light, pero por otro lado está lo que podríamos decir la espiritualidad hard, dura, que es la que hoy aparece como en los movimientos, en los múltiples movimientos fundamentalistas, en la vuelta al dogmatismo que está resurgiendo en muchas instituciones políticas y también religiosas. Entonces, cómo alejarnos de ahí, de una espiritualidad desencarnada y también de esa espiritualidad, digamos, más con todos los tintes de fundamentalismo. Bien. Entonces, ¿hacia dónde tenemos o se encamina? ¿Sí? Yo siempre digo, si tuviéramos que utilizar un término para calificar qué es la espiritualidad feminista, yo diría es una espiritualidad saludable. Es la propuesta de una espiritualidad sanadora de las relaciones sociales, de las relaciones entre los humanos y de nuestra relación con el cosmos, ¿verdad? Entonces, yo creo que también, no sé, ahora yo estoy volviendo y en un libro que estoy escribiendo, la propuesta va también como por ahí, por toda la resonancia que tiene ahora como lo de buscar una espiritualidad y una teología sanadora, y en este contexto de pandemia una sabe como todo las evocaciones que tiene y esa urgencia también por la salud, por lo saludable. Entonces, con esto, cuando yo digo que las mujeres tenemos que apostar por esta espiritualidad sanadora, es porque hay todavía en nosotras como muchos elementos de una espiritualidad tradicional que han sido muy dañinos, o sea, que nos han hecho mucho daño, que muchas prácticas piadosas que han servido como de control, ¿verdad? De nuestras conciencias, de control de nuestros cuerpos, de nuestros pensamientos, y que nos han marchitado en vez de ser como que espiritualidades que nos ayuden a florecer. Pero por otro lado, cuando apelo al tema también de una espiritualidad saludable, feminista saludable, es por lo que el trasfondo que está en el relato del principio. Tantas heridas y tanta violencia. ¿Cómo encontrar una espiritualidad que sane nuestras heridas, que sane las injusticias y esta relación también de que vivimos como con la tierra? Entonces, también hablar de una espiritualidad saludable es recordar en nosotras, disculpen, sí, que en nosotras hay un poder también que es capaz de sanarnos, ¿verdad? Que tenemos, yo creo que la espiritualidad es como ir a nuestro propio manantial, a nuestra propia fuente, y descubrir que en nosotras hay como algo que es capaz de despertarnos, de curarnos, somos capaces de transformar la realidad, y por eso estamos aquí, por eso somos estas mujeres en búsqueda. Entonces,
esta espiritualidad saludable nos potencia, ¿verdad? Nos empodera, decimos, ¿verdad? Nos hace crecer desde dentro y hace que nosotras también cultivemos las raíces, como la profundidad, la mística, esa dimensión más honda de nuestra vida. Entonces, necesitamos entre tantas voces, escuchar nuestra propia voz, nuestra voz interior, nuestra voz como mujeres, y para eso tenemos que ir a la fuente, al lugar de donde brota el agua. Y ahí sí, acogiendo la invitación como que nos hacen los sapienciales cuando dice, por encima de todo, cuida tu corazón, porque de él brotan todas las fuentes de la vida, que es un texto sapiencial de Proverbios. Entonces, para encaminarnos hacia una espiritualidad saludable, tenemos que cada una marcar nuestro itinerario, quizás cada una decir cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, digo, lo primero es reconocer que hemos bebido de fuentes envenenadas, contaminadas de patriarcado, de androcentrismo, de racismo, y que eso nos produce también malestar. Y después, cómo hacer el proceso de desintoxicación y de ayudarnos a irnos también curando y sanando, pero también teniendo como la audacia para descubrir fuentes escondidas, ¿verdad? Fuentes ocultas o que están fuera de las fronteras de la religión, ¿verdad? Fuera de las fronteras como de la institución religiosa. Y ahí yo creo que en el proceso de descontaminación también hay 3 aspectos, no lo voy a desarrollar aquí, pero sí como a tomar en cuenta 3 cuestiones, y una es crucial, es sanar la imagen de Dios, o sea, porque la imagen de Dios desde la que funcionamos es algo crucial y necesitamos abandonar como esa imagen de Dios que nos ha introyectado el patriarcado y que sigue siendo como tan potente y tan legitimadora de las relaciones desajustadas, de las relaciones desiguales en la sociedad y en la iglesia. Entonces, este es un tema crucial de cómo deshacernos, mandar. Yo hago una dinámica, les cuento, cuando trabajamos con las mujeres, es explorar como todas las imágenes de Dios, así, y después hacemos una dinámica, que ustedes la pueden hacer también con sus grupos o en su casa, es escribir y después poner como el bote de la basura y decir, yo, para una espiritualidad sanadora, ¿cuáles son esas imágenes de Dios, esas concepciones religiosas que necesito mandarlas al bote de la basura? Que hay que ponerlas ahí, irlas echando en el bote de la basura, porque son visiones, son imágenes de Dios que no nos ayudan y que han resultado sumamente dañinas para nuestro desarrollo como mujeres, para vivir una espiritualidad liberadora, y también para la cuestión de la casa común, ¿verdad? Después yo les voy a mandar un link donde escribimos la revista que tenemos de la Asociación de Teólogas y Teólogos del Tercer Mundo, se llama Voices. Ustedes la pueden descargar, está en línea y está en la página también de la asociación, y ahí en el último número que está corriendo, que era un poquito ir a propósito del 5º aniversario de la Laudato Si, pero también como que hay que ir más allá de la ecología integral y de la ecología profunda, y preguntarnos, ¿y dónde están las mujeres dentro de esa propuesta de ecología integral y de ecología profunda? Y una de los puntitos que toco ahí es que, bueno, es todo lo de la imagen de Dios, una imagen de Dios también como para
para una era ecozoica, de vivir como más ecocentradas y liberándonos como del antropocentrismo. Entonces, bueno, ahí en general, dentro de las imágenes de Dios de las que nos como muy dañinas, es la imagen del Dios del poder, ¿verdad? Entonces, toda esa cuestión de cómo se entiende la cuestión del poder de Dios y cómo eso después degenera en dinámicas autoritarias que también a veces se nos introyectan a nosotras como mujeres. Entonces, ese es uno de los aspectos. Uno segundo dentro de eso de desintoxicarnos también es, necesitamos sanar la imagen que tenemos de la mujer, la imagen que tenemos del hombre y de la relación con el cosmos. También es una cuestión de la visión antropológica, que esto es muy importante porque, bueno, pues antes de hablar de espiritualidad decimos y cuál es la antropología de la vida espiritual, cuál es qué concepto, qué idea y cómo nos imaginamos los hombres y las mujeres. Entonces, esa imagen androcéntrico patriarcal que ha hecho tanto daño a las relaciones y también a toda lo que es la casa común. Entonces, ustedes saben ya y me han leído mucho y he escuchado la propuesta antropológica en la teología y en la espiritualidad feminista va en otra línea, la propuesta de una antropología que sea holística y multipolar, porque nos está diciendo como que hay que ir más lejos, que lo que nos define a las personas primero no se alcanza de así desde la polaridad y hay muchísimas otras constantes, otros aspectos que nos definen y no solamente es el ser hombre o ser mujer, ¿verdad? Y un tercer aspecto aquí es que en ese proceso hacia una espiritualidad saludable necesitamos también cultivar espacios, buscar espacios, crear espacios, perdón, para cultivar también aquello que nos sane, para cultivar la sabiduría. Entonces, o sea, quiero decir con esto como que la espiritualidad tiene que apuntar como a esa dimensión mucho más comunitaria en medio de una espiritualidad que a veces es mucho el cultivo del yo y en medio de un sistema también que impulsa el individualismo, la competencia. ¿Cómo estar atentas para no caer en estas mismas trampas del sistema que muchas veces nos ofrece el crecimiento individual, pero cómo implicarnos en el crecimiento de las otras? Por eso es importante, yo creo, en espiritualidad se habla del acompañamiento, ¿verdad? Es un tema y hay un tema con el que se nos ha manipulado mucho ahí. Los guías espirituales y siempre eran varones y quien nos acompañaba y quien era tu confesor, tu consejero, que hoy día es un abusador, ¿verdad? Que muchos han sido, ¿cuántos casos? Ustedes saben en el momento en que estamos de todo el destape de todos los abusos dentro de la iglesia, pero muchos de los consejeros, confesores, guías espirituales, psicólogos, terapeutas, han sido los abusadores y violadores también. Entonces, aquí viene como todo el tema del acompañamiento espiritual, cómo también nos empoderamos y nos tomamos como más en serio esto como mujeres, el de acompañarnos unas a otras y compartir también como todos esos recursos, toda esa sabiduría, todo lo que nos puede ayudar a ensanchar nuestro espacio interior, que nos puede ayudar a crecer, a confrontarnos. Entonces, esa es una tarea que tiene la espiritualidad feminista, como acompañar, asumir este ministerio de acompañar a otras mujeres en sus búsquedas, en sus dolores, la pastoral de la escucha,
entre nosotras, pero también yo aquí quiero como plantear como una tarea ético-espiritual, que es el acompañamiento a las otras mujeres, a las nuevas generaciones, porque en muchos grupos hemos descuidado como eso, y estamos un grupo, por ejemplo, en el núcleo Mujeres y Teología, casi todas somos de la misma década, de la misma edad, o de dos décadas o así, pero no sé qué pasa. Y detrás de nosotras, o sea, ¿dónde está nuestro cuidado por la formación de no sé, o digamos, yo me gusta una palabra, es como tejer la continuidad, no en el sentido de repetir, sino de que esto siga, esto continúe, cómo acompañar a las nuevas generaciones, el trabajo con adolescentes, o sea, es decir, cómo nosotras estamos preparando ese camino de, no sé, de pasar la antorcha, beber de distintas fuentes. ¿Qué implica? Pues implica que seamos capaces de trascender y de transgredir. Voy a terminar aquí para que hablemos, porque ya la moderadora no me corta y se me estaba olvidando y veo que ya la hora, la moderadora muy, ¿cómo se llama? Muy delicada, pero bueno, voy a terminar solo con esto para que hablemos, porque ya yo hablé mucho. Quiero decir esto, para crecer y en nuestra espiritualidad feminista y para beber de distintas fuentes, tenemos que saber que hay que hay que trascender y transgredir. Y termino con estos dos verbos que creo que se parecen mucho porque tienen la misma raíz, ¿verdad? Trascender y transgredir. En el fondo, quieren decir lo mismo porque lo busqué en el diccionario, que significan traspasar los límites, ir más allá. Entonces, creo que para encontrar nuestro lugar en el mundo como mujeres y para recrear como esa espiritualidad sanadora, esa espiritualidad de resistencia ante el sistema sociopolítico y religioso, nosotras necesitamos realmente trascender y transgredir. Es decir, atrevernos a cruzar las fronteras, atrevernos a saltarnos como algunos límites que se nos ponen y saltarlos. ¿Para qué? Pues para tender puentes y para establecer también nuevas conexiones con todo lo que existe, para vivir de otra manera como nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones entre nosotras mismas como mujeres, con los hombres y sobre todo nuestra relación con todo el cosmos, porque si hay algo que encierra como todo esto que decimos que es la espiritualidad feminista, es entender que hoy no podemos hablar de esa espiritualidad sin tocar la dimensión como cósmica, ¿verdad? Es decir, la espiritualidad feminista para mí hoy día es una ecoespiritualidad feminista, una espiritualidad ecofeminista, porque como le ponías en la imagen del principio, esos son los dos grandes gritos, los dos grandes clamores de la humanidad, a los que, en medio de los cuales la espiritualidad feminista tiene que ofrecer una luz, tiene que ofrecer sentido y tiene que ir a sacar agua de esa misma fuente para regar nuestras vidas, para regar esta humanidad. Bien, muchas gracias. Vamos a dejar ya aquí porque ahora que me dio sed, ahora que experimento la sed y voy a tomar agua, me doy cuenta que ya hablé lo que les tenía que decir para que ustedes también ahorita pues nos enriquezcamos mutuamente, ¿verdad? Entonces, gracias. Y no sé si hay un tiempito que dice la moderadora, unos minutitos para que
también compartamos. Gracias, gracias, Geraldina. Vamos ahora entonces a reaccionar de alguna manera ante lo que nos han compartido Geraldina.